la Universidad del Valle. Información, cultura, música y entretenimiento. Univalle Estéreo, como tú la querías. Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Este jueves 7 de diciembre. Inserción laboral en jóvenes. Con la psicóloga Marta Cecilia Garcés. Todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en Univalle Estéreo 105.3 FM. Muy buenos días a todos los oyentes que a esta hora se conectan a través de la 105.3 FM de Univalle Estéreo y a través de toda la red de radios universitarias del país. Estamos en Lo que nos toca, hablemos de psicología, un programa que realizamos bajo la supervisión académica de la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. Hoy tenemos un programa muy chévere, muy interesante y tenemos una invitada muy especial. Vamos a hablar sobre los retos de la inserción laboral en los jóvenes y nos acompaña la psicóloga Marta Cecilia Garcés. Es que además Marta es magíster en psicología y está haciendo su doctorado en psicología también. Marta, bienvenida a los micrófonos de Univalle Estéreo. Hola Marcela, mucho gusto, muchas gracias por la invitación, un honor estar aquí. Para todos nuestros oyentes quienes se conectan a través de la radio y también para toda la comunidad digital que nos acompaña a través de Univalle, a través de la Universidad del Valle y a través de Univalle Estéreo, así como de la transmisión a través del Facebook Live de Facultad de Psicología, los invitamos a que se queden en este espacio que además es el último programa del año de esta segunda temporada de Lo que nos toca y nos estaremos preparando para la siguiente temporada el próximo año. Hoy cerramos de una forma muy especial, muy particular. Marta, cuéntanos cómo decides tú o cómo te orientas hacia la psicología organizacional y el trabajo y un poco cuáles son como esas áreas de estudio de esa rama de la psicología. Bueno, yo arranco mi proceso de formación de psicología en la Universidad del Valle. Ahí tengo la oportunidad de formarme en diferentes líneas de intervención e investigación y llego a la psicología organizacional y del trabajo. Realmente ha sido una experiencia muy significativa transformar la visión tradicional sobre la psicología organizacional y del trabajo asumida solamente desde los recursos humanos o la gestión humana, o lo que a veces reducimos a los procesos de selección y poder entender que la psicología organizacional y el trabajo piensa o se cuestiona y analiza y trabaja sobre esa relación persona-trabajo, entendiendo ese trabajo como una actividad económico-productiva que está inmersa en todas las dinámicas y relaciones humanas. Realmente es algo en el que no solo se reduce a su relación con el empleo o con las empresas y que esto va más allá de ello y se aborda la interacción de las personas en un contexto de trabajo. Desde tu caso particular, tú tienes experiencia en proyectos de empleabilidad en población vulnerable, con organizaciones públicas y privadas, también tienes experiencia vinculada al diseño y desarrollo de programas de intervención con diferentes contextos sociales. Alguna vez hablábamos que trabajabas con personas en proceso de reincorporación y que están haciendo, digamos, nueva integración a la vida civil. Esto un poco para determinar si con diversas poblaciones encontramos los mismos factores a la hora de la empleabilidad o los retos a la hora de la empleabilidad. Mira, realmente los grupos poblacionales tienen pues sus propios retos y sus propias dinámicas. Efectivamente, pues he venido trabajando hace más o menos 8 años en temas que tienen que ver con inserción laboral de población que podríamos denominar vulnerable. Inicialmente con la administración pública, luego con algunas entidades privadas, y los retos son particulares. Por ejemplo, en población reincorporada,
Los retos también tienen que ver con un tema de la misma normativa frente a sus procesos, frente a la dejación de armas, frente a todo ese proceso de reincorporación y de reintegración a la vida civil. Y un poco, de hecho, retomando temas que Érico Rentería ha trabajado, pues es una resocialización, porque finalmente las personas, por ejemplo, reincorporadas, ya tienen un contexto de socialización, ya habían trabajado seguramente, entonces esos procesos también tienen un reto y es no contar desde cero ese proceso, ¿sí? No contar que vienen a la ciudad y que no saben absolutamente nada. Efectivamente sí saben, han interactuado, pero hay que recuperar ese saber, ese conocimiento para ponerlo en uso al nuevo contexto y a la nueva realidad en la que están inmersos. Y en el caso de los jóvenes en situación de vulnerabilidad o jóvenes que han estado en dinámicas de violencia, pasa un poco lo mismo, pero los retos son otros. Los retos en la inserción, por ejemplo, en temas educativos o la reincorporarse en temas educativos, porque muchos de ellos dejan los sistemas educativos por razones económicas, por razones familiares. Entonces también hay unos retos específicos y bueno, esos son como los principales con los que he trabajado. Cuando nos referimos a jóvenes en términos como en edad productiva o cuando hablamos de inserción laboral, más o menos cuáles son esos rangos de edades en los que podemos decir estamos atendiendo a población de esta edad a esta otra edad. Bueno, con el tema de la edad, ese criterio etario y biológico de las edades, pues sigue siendo también un tema de discusión. Las diferentes organizaciones internacionales tienen criterios incluso diferentes. Por ejemplo, la OMS tiene criterios que desde los 15 años se pueden pensar en una juventud, pero otras organizaciones, por ejemplo en Colombia, esa edad a partir de los 15 años, de 15 a 18 años, todavía está en el marco de la adolescencia. Entonces, puntualmente para Colombia, hablamos a partir de los 18 años de la juventud hasta más o menos los 35 y 36. La normativa ha venido creciendo y ampliándose con relación también a los cambios que las organizaciones internacionales mencionan. Por ejemplo, la OIT ha ampliado su rango de edad a los 35, 36 años, también porque cada vez más el proceso de transición de la educación al trabajo se ha alargado. Entonces, en ese marco también hay una extensión de esa edad de ser jóvenes para pensarse también cómo es esa transición. Marta, es importante tener en cuenta, por ejemplo, sobre todo en sectores vulnerables o de lo que se ha denominado población vulnerable, ¿cómo es, o sea, el tema de la inserción laboral para estos jóvenes y estas jóvenes? ¿Cuál es ese reto, digamos, o lo que has identificado en la medida y en el proceso de tu trabajo de investigación y de acompañamiento también? ¿Cuáles son las principales barreras? Porque imagino que cuando hablamos de retos, hablamos de barreras y también como hacia dónde estamos caminando. Mira, creo que las barreras son de dos niveles. Uno en términos de, pues sobre todo en contexto latinoamericano, es un tema de calidad educativa y de inserción y mantenimiento en los sistemas educativos. Porque si bien las cifras son positivas en términos de personas graduadas, de personas que ingresan a la formación secundaria y que culminan exitosamente en la formación secundaria, lo mismo que en el pregrado, seguimos teniendo retos en términos de calidad educativa y creo que la pandemia efectivamente generó un gran impacto en ese proceso de calidad, de formación y de continuidad o culminación exitosa de esos procesos formativos. Esa es una de las principales barreras. Y la segunda es ese proceso de inserción de los jóvenes que no se limite a la universitaria. Hay muchos jóvenes que efectivamente no logran ingresar a los sistemas de educación superior y buscan otros recursos para poder formarse en habilidades, porque claramente el sistema y el mercado de trabajo exige que las personas estén formadas. Ya no es suficiente tener un bachillerato para poder formarse, para poder emplearse. Y eso también implica un reto ahí como que se divide en dos. Un reto en principio que tiene que ver con que las personas o las organizaciones reconozcan las experiencias
a nivel de informalidad, a nivel de trabajos independientes, a nivel de emprendimientos que también se denominan. Y por el otro, pues mejorar esta formación, cualificar esta formación de una mejor manera. ¿Hay alguna responsabilidad de parte, por lo menos de la empresa privada, a la hora de hacer vinculación? O sea, creo que es un compromiso de parte de las organizaciones privadas y públicas de mejorar estos procesos de inserción de jóvenes. Colombia puntualmente tiene 2 políticas, por ejemplo, tiene la ley de primer empleo, y esta política de ley de primer empleo a veces no es socializada de la mejor manera, por ejemplo, para las organizaciones. Durante la pandemia, por ejemplo, Colombia, podemos decir que reencauchó muchas de sus políticas que tenía sobre juventudes, y ahí, por ejemplo, habían leyes o normativas que, por ejemplo, favorecían la vinculación de jóvenes en empresas, hacían exención de impuestos, y eso es una responsabilidad de todos. Creo que no es solamente de la empresa privada, también es del sector público, de cómo se vinculan los jóvenes, de considerar, y ahí también es un reto para nosotros los psicólogos y psicólogas, cuando hacemos ejercicios de selección, de reclutamiento, poder explorar más allá de las experiencias formales, certificadas, qué otras experiencias y qué otras habilidades tienen las personas. Formaciones complementarias, pasantías, voluntariados, por ejemplo. Cada vez más el tema de los voluntariados tiene mucha fuerza en los jóvenes. Entonces, y esto genera habilidades, conocimientos, herramientas que, si bien no son directamente aplicadas a un contexto de empleo, sí forman y generan lo que se llama carácter en el trabajo. Mira que hace un momento creo que nombras una palabra clave y que no solamente vemos reflejada, o sobre todo en población joven o población que está esperando tener una inserción en su primer empleo, que es la informalidad. Y creo que como país es una realidad bastante evidente, y a eso incluso se le puede sumar por lo menos el tema de trabajo por plataformas, que también de alguna forma no genera un vínculo formal a una empresa, y que te vende la idea de ser tu propio jefe, y finalmente a la hora de temas económicos pues terminan siendo más bien explotados y no teniendo garantías, o las garantías mínimas que se exige en temas laborales. Entonces, ¿cómo es ese panorama en temas de informalidad en jóvenes en el país, y cuáles son esas como alternativas que están tomando? Bueno, el panorama es crítico. Los jóvenes son, las mujeres jóvenes son el grupo poblacional más fuerte en relación a la informalidad. Si bien la informalidad casi que raya el 50% de la población, de hecho durante la pandemia superó ese 50% de informalidad, y el reto es grande porque finalmente hay un ejercicio de formalización, pero el contexto colombiano tiene una diversidad inimaginable sobre la informalidad. Entonces tenemos desde la informalidad en un nivel muy precario de, no sé, la persona que vemos en la calle vendiendo dulces, hasta el profesional formado con maestría, doctorado, que hace consulta o que hace su consultoría o hace atención sin pagar impuestos. Entonces, también hay una visión sesgada de la informalidad como únicamente relacionada con la pobreza o con la precariedad, pero hay otros tipos de informalidad que efectivamente se exceden. Entonces, con relación a los jóvenes, la informalidad es un reto para los gobiernos, para el Estado, de, por un lado, reconocer esas habilidades y esos aprendizajes que las personas tienen en la informalidad, es decir, un joven que inicia trabajando, qué sé yo, en una papelería, en un restaurante, al que no le dan un certificado laboral, el que no le dan un reconocimiento del tiempo y de las actividades realizadas, pues también
ha sido un proceso que esa persona ha tenido, donde ha adquirido herramientas, habilidades, conocimientos sobre el trabajo y para el trabajo. De hecho, tengo una experiencia como muy significativa frente a eso, y es que en uno de los programas en los que estábamos trabajando, una vez hicimos una entrevista a una chica de más o menos, tendría 34, 30 y pocos años, y cuando llegó a la entrevista, su hoja de vida tenía su nombre, su cédula, sus datos de contacto y referencias, y no tenía sino una sola experiencia laboral. Entonces a mí me sorprendió que una persona en Colombia a los 34 años no tuviera una experiencia laboral. Y lo primero que hice en la entrevista fue preguntarle sobre eso, como, bueno, tu hoja de vida dice que solo has tenido una experiencia. Y me dice, sí, es que solamente yo solo he trabajado en eso. Y yo le pregunté, pues, ¿cómo ha hecho para vivir 34 años en Colombia sin haber trabajado? Y me dijo, no, lo que pasa es que esa es la única experiencia que tengo. Y yo le dije, ¿qué hacías? ¿Cómo hacías para vivir, para sobrevivir? ¿Qué has hecho? Entonces ahí me contó que trabajaba que muchos años de su vida vivió en el campo, y que trabajaba administrando en una finca a los jornaleros. Le pagaba a 200, 300 personas el día de trabajo. Entonces yo le decía, pero claramente tú tienes habilidades para organizar grupos, para liderar, contabilidad. Es decir, hay una serie de habilidades que esa persona tenía que claramente ya no reconocía porque no estaban en el marco del empleo, en el marco del certificado que exigen en Colombia, frente a su actividad de trabajo. Pero había adquirido un montón de herramientas, un montón de habilidades, de conocimientos sobre el trabajo, para el trabajo, que en ese momento para la vacante que estábamos buscando era lo que necesitábamos. Y pues esa para mí siempre es como mi mayor referencia sobre cómo en Colombia, por ejemplo, no es solamente un proceso a nivel institucional, sino también de las personas que no reconocemos todas esas habilidades, esos conocimientos que tenemos. Y recuerdo también como en una clase de pregrado con el profesor Erico Rentería, que él nos decía como, nos ponía una actividad y era como hacer un listado de todo lo que sabíamos hacer, de todas nuestras habilidades, si sabíamos vender en la calle, si sabíamos, no sé, cocinar, como hacer un listado de esas habilidades y conocimientos que teníamos. Y creo que eso es un ejercicio que como psicólogos y psicólogas, pues en el marco de la psicología organizacional y del trabajo, debemos siempre estar mirando en el otro. Creo entonces que un poco para recoger lo que nos has compartido, lo que nos has contado, bueno, pues retos un montón, porque parte tanto de los individuales como de los institucionales en el momento de reconocer cuáles son nuestras propias habilidades sin que sea obligatorio que alguien me las certifique. Por ejemplo, una persona que aprende empíricamente a hacer manicure o a hacer maquillaje o a hacer peluquería, que algún día acompañó a alguien y aprendió, pero que eso no se le ha certificado ni como saber, ni como experiencia, o yo creo que en términos también de experiencias rurales, difícilmente te van a certificar un saber, porque el saber rural es empírico y está en el día a día y además se naturaliza, se normaliza, es una habilidad que está como natural en los seres humanos, que me parece maravilloso el trabajo del campo y que desde los niños hasta jóvenes y ya en etapa adulta, pues es el quehacer de todos los días, y a la hora de reconocer esas habilidades y esos saberes como para una formalización laboral, por ahí no se reconoce. Y en el mismo sentido, desde la institucionalidad, cómo no reconocer esos otros quehaceres, esos otros saberes que se han ido trabajando a través de los años, porque se han hecho en el ejercicio diario, o por ejemplo una joven adolescente que ha ejercido el cuidado de sus hermanitos, porque sus papás han tenido que trabajar o su mamá ha tenido que salir a trabajar y ella es quien ha hecho labores de cuidado de sus hermanos.
y tampoco reconoce que son actividades que se deben potenciar y que nos van generando otras habilidades blandas a lo largo de la vida. Claro, ahí por ejemplo tú tocas algo, Marcela, que es súper importante y que se discute mucho actualmente, y es la categoría de los ninis, que son los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y hace poco, revisando un tema de políticas públicas, también encontrábamos cómo esa categoría de ninis es bien paradójica en nuestros contextos, porque muchas veces las estadísticas suelen indicar esa persona que no está ocupada, que no está estudiando y que tampoco está buscando trabajo. Pero muchas de estas personas que están en esa categoría ninis sí están ocupados en actividades de cuidado, por ejemplo. Es una de las relaciones más fuertes que se hacen, y es los ninis con actividades de cuidado, que sobre todo el porcentaje de mujeres que son o que se clasifican estadísticamente para el DANE como ninis son mujeres, y generalmente esas mujeres están en contexto de condiciones económicas no muy favorables, y adicional pues también están sobre todo en labores de cuidado. O un tema que poco se aborda también es el tema de que estos jóvenes que están en esa categorización de ninis a veces están en actividades de formación deportiva o artística. Entonces ese desconocimiento sobre la ocupación reducida a el empleo también nos limita la capacidad de comprender que los jóvenes están en otras actividades, no necesariamente en ese empleo, y ese empleo se ha reconfigurado, ya no es ese eje central, pero hay otros tipos de trabajos que cobran relevancia y otros tipos de actividades ocupacionales que cobran relevancia en ese proceso. Mira que es muy importante el tema de reconocer esos otros actores sociales que no están necesariamente vinculados a una empresa y por eso es que trabajan. Creo que en algunas experiencias de la administración encontramos los monitores deportivos, los monitores culturales, o que también para el campo del arte, del deporte, la recreación, la cultura, formalizarse es muy complejo en un país como Colombia. El tema de las industrias creativas es algo que apenas está surgiendo y que no necesariamente está orientada a potenciar los saberes y las artes populares. Entonces, cada quien desde su entorno, desde su espacio, desde su territorio y la capacidad que tenga para impactar y transformar ello, lo hará empíricamente. Alguien que reunió o entendió una dinámica, una necesidad de un territorio y reunió madres de familia para enseñarles algún arte, o reunió los niños que después de la hora escolar sus padres están trabajando, y para evitarlos poner en una situación de vulnerabilidad a las diferentes macroestructuras violentas que no las podemos desconocer, pone una escuelita de fútbol o de baile, sí, y pues eso no es una formalización. Y finalmente están haciendo una ocupación, pero la están orientando al arte, a la cultura, al deporte, y difícilmente podemos medirlo, ¿no? Como que un poco también los estándares estadísticos o los índices que miden también a nivel nacional o a nivel internacional no los contempla, y entonces también incluso esas mismas acciones quedan en el nini, porque ni es informal ni es formal, pero ni gana dinero, o sí gana dinero, pero es como que uno no encuentra un área, un ítem, un renglón donde ponerlo. Claro. O al contrario, hay varios en donde se puede clasificar. Entonces no hay una forma de reconocimiento a todas las actividades que también en el marco social y en el marco de los territorios y de las familias y de las comunidades, pues generan un impacto muy alto. Sí, de hecho, por ejemplo, para retomar el tema de la informalidad, hay varios autores que de hecho cuestionan la visión clásica de la informalidad como exclusivamente esa actividad que no está formalizada a través del pago de seguridad social o los pagos frente a las aranceles y
y demás al Estado, pero y que se escapan de eso. Dicen, bueno, la informalidad también es una cadena productiva donde hay un ejercicio de colaboración, donde hay un ejercicio de lo cotidiano, esa solidaridad de lo cotidiano es fuertemente impulsado por la informalidad, lo que tú dices, es decir, personas que están haciendo ciertas acciones en sus barrios, en sus territorios, en sus comunas, en el centro de Cali. Por ejemplo, mi maestría fue sobre ese tema, fue sobre la informalidad en el centro de Cali, y la red que se gesta en el ejercicio de la informalidad es increíble. O sea, literalmente el centro es una red de colaboración de informales, y muchos de ellos, por ejemplo, son jóvenes también que están en esa dinámica y que finalmente, claro, en términos de lo legal y de la jurisprudencia, pues a nivel local, están en el marco de la informalidad, pero allí ellos están encontrando recursos económicos, están creando red, están fortaleciendo habilidades también. Entonces, ¿hay un problema institucional sobre la medición? Sí, es cierto, pero eso no desconoce la realidad de las personas que viven en el trabajo, que es la clase que vive del trabajo, como lo menciona Antunes. Les recuerdo a las personas que a esta hora se conectan a esta emisión de Univalle Estéreo que estamos en Lo que nos toca, hablemos de psicología, un programa que realizamos bajo el acompañamiento académico de la Facultad de Psicología. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, muy valioso sobre la inserción laboral en jóvenes con la psicóloga Marta Cecilia Garcés. Los esperamos después de estos mensajes institucionales. Llega la época más esperada de todo el año. Época donde, sin importar cuáles sean nuestros compromisos, queremos estar ahí con todas las personas que amamos. Y en Univalle Estéreo queremos seguir haciendo parte de tu vida. Es por eso que en esta Navidad y en el próximo año seguiremos brindándote todo lo que quieres escuchar en una estación de radio. Información, cultura, música y entretenimiento. Univalle Estéreo 105.3 FM. Como tú la querías. Ya estamos en TDT, la televisión digital terrestre. Univalle TV y Univalle Estéreo. Sintonízanos en el canal 29, en Claro 104 y UNE 117. Univalle TV y Univalle Estéreo. Ahora en TDT, televisión digital terrestre. En Univalle estamos en la renovación de la acreditación institucional y hoy tenemos 25 investigadores eméritos y 36 grupos en categoría A1, la máxima categoría otorgada por el Ministerio de Ciencias a la Investigación, a la universidad con mayor capacidad investigativa del suroccidente de Colombia. Consulta este dato y toda la información de la autoevaluación en el sitio web de acreditación institucional www.daca.univalle.edu.co. Juntos vamos a lograrla. Univalle Estéreo, medio regional destacado entre los líderes de opinión del Valle del Cauca, según el estudio Panel de Opinión más reciente de la firma Cifras y Conceptos. Este logro refleja nuestro compromiso con la excelencia informativa. Agradecemos a nuestros oyentes por este reconocimiento. Sintoniza Univalle Estéreo, la elección preferida de quienes valoran la calidad y la objetividad en la información. Univalle Estéreo, líderes de opinión en el Valle del Cauca. Existe un lugar donde el olvido no triunfó. Estamos aquí resistiendo. En el que instrumentos, cantos y voces se levantaron para contar sus historias, compartir sueños y anhelos de verdad, justicia y reparación. La memoria y la esperanza continúan. Expresiones unidas para construir todas las memorias todas. Un espacio del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Domingos, 7 de la mañana. Ya puedes tener en tu dispositivo los medios de la Universidad del Valle. Univalle TV Play. Programación exclusiva, música, deportes, ciencia, cultura y mucho más. Descárgala ya en App Store y Play Store. Univalle TV Play. Los medios de la Universidad del Valle en Univalle TV Play. La Red de Radio Universitaria de Colombia saluda a sus oyentes en el país y el mundo. Llega el momento de la Navidad. La Red de Radio unida está por Colombia y su educación para construir un país mejor. Somos las voces de la universidad que te desean feliz Navidad. Descarga gratis nuestra aplicación para dispositivos móviles. Escucha todos los programas en tiempo real. También puedes visitar nuestras redes sociales y participar en nuestra emisora. Síguenos en Facebook como Univalle Estéreo. Facebook Univalle Estéreo. Síguenos en Twitter como @UnivalleST. En Twitter @UnivalleST. Univalle Estéreo. Como tú la querías. Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Este jueves 7 de diciembre. Inserción laboral en jóvenes. Con la psicóloga Marta Cecilia Garcés. Todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en Univalle Estéreo 105.3 FM. Regresamos a Lo que nos toca, hablemos de psicología, un espacio de la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle, donde tocamos esos temas que nos interesan como sociedad y que realmente nos tocan. Por eso hablamos de eso. Quiero enviarle un saludo al profesor Érico Rentería, que a esta hora se manifiesta a través de las redes sociales de la Facultad de Psicología y nos escribe buenos días a todo mundo y en especial a la invitada del día de hoy. Yo sé que el profesor Érico es su maestro, Marta. Sí, un saludo al profesor Érico, además que estoy haciendo pasantía con él en su grupo de investigación. Importantísimo, además un saber y es un estandarte sobre todo del área de la psicología organizacional y el trabajo y ha sido representación de la Universidad del Valle en muchísimos escenarios internacionales también y para eso también felicitaciones para él y para todo su equipo de trabajo. Marta, venimos hablando de la inserción laboral en jóvenes y los diferentes retos que tienen este tipo de población a la hora de una vinculación laboral. Y también hemos identificado que algunas de las alternativas que han tomado población en diferentes momentos de su vida para un poco salir de la informalidad, que cada vez es mayor, toman la ruta del emprendimiento, por ejemplo, que realmente también está llena de barreras y de obstáculos y que nos han vendido de pronto una idea maravillosa de lo que significa emprender y de lo que los beneficios que trae emprender, incluso aplicaciones como trabajos por aplicaciones nombran a sus usuarios como emprendedores o socios en los que se vende la idea de ser su propio jefe, ¿no? También en el marco normativo se encuentran diversas ítems y diversas recomendaciones que hay que atender, pero que nadie le dice a la persona que va a emprender que las debe tener en cuenta. Bueno, sí, efectivamente el emprendimiento ha sido como una emergencia de estos temas frente a los jóvenes. No soy experta en emprendimiento, para eso hay otros expertos con este tema, pero con relación a los jóvenes, creo que hay un ejercicio de romantización frente al emprendimiento. Creo que ahí hay un problema y es creer que ese ejercicio de emprendimiento o por ejemplo, pensar que las personas que son los denominados influencers de redes sociales
son el camino, la salida fácil, porque no tienen que trabajar, hacen todo supremamente rápido. Entonces hay una romantización del emprendimiento que también está asociado a lo que tú mencionabas, a ser tu propio jefe, y eso está muy asociado a algo que en términos de modalidades de trabajo es el trabajo independiente, donde realmente no hay una mejor o una... ser tu propio jefe no significa que vives menos cansado, estresado y ocupado que una persona que está en una empresa trabajando de 8 a 6 de la tarde. Hay unas transformaciones en el mundo del trabajo donde efectivamente ese polimorfismo del trabajo ha hecho que pensemos en diferentes formas de vincularnos laboralmente, pero esas diferentes formas de vincularnos laboralmente pues no necesariamente siempre tienen las mejores condiciones de trabajo. Entonces ahí hablamos de la precarización, y ese emprendimiento o el emprendimiento también puede tener todas las barreras y dificultades de la precarización que el trabajo informal, o por ejemplo con relación a las normativas que tú mencionabas. Realmente para ser un emprendedor en Colombia hay diferentes requisitos y elementos que se tienen que tener en cuenta que implican que la vida no va a ser más fácil. Y frente a este tema de ser tu propio jefe y tener disponibilidad para hacer lo que quieras, a nivel de mi experiencia personal, por ejemplo, mis padres siempre han sido trabajadores independientes. Y recuerdo mucho cuando uno de ellos salió de la empresa en la que trabajaba y se dedicó a ser independiente, y yo la dejé ver en la casa, porque tenía que estar en función de los clientes. Si los clientes tenían trabajo y si demandaban trabajo, eso implicaba trabajar de lunes a viernes, mucho más de las 8 horas de trabajo, implicaba finales de semana. Recuerdo estar sábado y domingo siendo pequeña con mis papás en su trabajo independiente, cosa que jamás, o que pasaba muy poco, contadas circunstancias cuando trabajaban en una empresa. Entonces sí hay una romantización sobre esto, y creo que estas nuevas generaciones de jóvenes también tienen una percepción sobre ese emprendimiento desde esa lógica de una ideología de consumo sobre, por ejemplo, lo que les decía ahorita, sobre los influencers en redes sociales, que realmente no es tan sencilla, y que creo que hay un ejercicio también de romantizar esto, de también ver las ventajas que tienen, por ejemplo, diferentes formas de vinculación con las empresas, no solamente a través del empleo. La prestación de servicios es de hecho, es pues una de las que más se debate ahorita con toda la reforma laboral de la actual presidencia, pero es un ejercicio también de socialización con el trabajo, es decir, podemos socializar desde diferentes escenarios, y los jóvenes también, tal vez es una invitación a desromantizar el emprendimiento y la informalidad como única forma, y encontrar también otras vías, porque creo que es un ejercicio de doble escenario, de las empresas y de lo público, de mejorar condiciones de trabajo, y de las personas de realmente trabajar, porque, por ejemplo, con las prestaciones de servicio también es un reto, porque muchas personas dicen, no, es que la prestación de servicios es lo mejor, porque gano más. Porque me permite tener varios contratos al tiempo, Exacto. porque no tengo que cumplir un horario, pero efectivamente no es así, es decir, ganas más, pero tú tienes que cubrir tus propias seguridad social. Si tú te accidentas, no tienes, pues tienes que pagar tu propia ARL, no tienes vacaciones. Entonces este mito de las vacaciones del prestador de servicios que se queda sin contrato. Sí. Entonces tú tienes que dividir todo lo que ganaste en ese contrato por el tiempo que vas a estar desempleado, porque además hay una promesa de que vas a volver a contratarte, pero no sabes cuándo, no sabes cómo. Entonces son diferentes escenarios donde por donde uno entre hay un reto particular que asumir frente a esto. Sí, y creo que la discusión es importante, sobre todo para empezar a derribar mitos y de romantizar todas estas ideas que nos han vendido a lo largo de, no, es que yo no le trabajo a nadie, yo manejo mis propios tiempos,
dependiendo de lo que quiero ganar, así mismo trabajo, si quiero ganar mucho, trabajo mucho, si no necesito mucho, trabajo poco, pero que también en términos del desgaste físico, del desgaste emocional, de las diferentes situaciones que nos encontramos a la hora de plantearnos cualquier escenario, es decir, independientemente de la decisión que se tome en mi emprendimiento, en cuál va a ser el sector en el que voy a impactar, en que va a introducir mi producto o servicio, si es en calle, si es home office, si es una venta en línea, si es generador de contenidos, que todo eso también tiene unas implicaciones a las que mayoritariamente el emprendedor llega sin conocer y que también entramos a una discusión en donde encontramos niños, adolescentes y jóvenes todavía en edad escolar, donde cuando les preguntas qué quieren ser, responder yo quiero ser influencer, porque claramente detrás del consumo de las redes sociales, de todo lo que vemos de generadores de contenido, pues muestran la vida maravillosa, ¿no? De esos sueños a lo que queremos alcanzar. Es como una idea que se vende de lo que puedes alcanzar siendo X o Y propuesta de generador de contenidos, pero que en la realidad es bastante complejo. Es decir, es probable que algunos sí tengan esa vida, es muy probable, pero es probable que para otros sea una construcción. Y también es un ejercicio muy de lo efímero también, porque creo que la pandemia, de hecho, ha generado o nos hizo caer en cuenta sobre lo efímero, y es como también estos ejercicios de generadores de contenido y demás, pues entran en un momento de curva de éxito y luego, ¿cómo mantienes eso? Que también es un tema de pensarse frente a la inserción laboral, por ejemplo, de los jóvenes, como no solamente tengo en cuenta cuál es mi recurso, mi repertorio, mis habilidades, mis conocimientos, sino también cómo voy sumando, porque hay muchas de estas personas, por ejemplo, dicen, no, voy a ser exitoso, pero no caen en cuenta que ese éxito es momentáneo, es por un tiempo, y entonces ahí hay todo un reto también para los jóvenes de hacer conciencia sobre esos temas que parecieran permanecer en el tiempo, pero que realmente no lo son bastante efímeros. Tú usabas un término anteriormente y es el poliformismo, y un poco yo lo entiendo justo aplicado a lo que acabas de decir, es decir, hay ejercicios, ocupaciones, oficios que tienden a mutar, porque las necesidades del mercado mutan, porque se nos viene una situación en el caso de la pandemia donde todo se virtualizó y entonces el consumo en términos del mercado pues se dirige hacia otras plataformas, otras formas de vinculación laboral. Cómo estar también preparado a que y la otra palabra que se institucionalizó fue la de reinventarse, ¿no? Y que también hace parte de la variabilidad simplemente de la vida, de la naturaleza. Todo es dinámico, todo cambia, todo se transforma y también pues creo que la ebullición de influencer y generador de contenido parte de ahí, de que pues se vio un recurso en ese momento, pero que probablemente hoy donde ya un poco se ha ido todo normalizando, la vida puede volver paulatinamente hacia como la conocíamos antes de la pandemia, pero que también queda ahí como esa incertidumbre, ¿no? Que también es un factor dentro de la ecuación que hay que considerar, la variable y la incertidumbre. Sí, bueno, frente al tema de pensarse el mundo del trabajo, claramente el mundo del trabajo ha cambiado, no cambió posterior a la pandemia, ya venía cambiando. Hace más o menos 50 años venimos en una reestructuración de cómo trabajar, en dónde trabajar, la emergencia de nuevas formas de hacerlo, de la flexibilización finalmente de ese trabajo, pensado solamente como empleo, donde uno cumple un horario, donde está en un lugar determinado, en una hora determinada. Ya no es así, no es solo así, mejor.
y eso pues claramente denota que este proceso de transformación se ha venido intensificando en el marco de lo que, por ejemplo, Bauman dice que es la modernidad líquida, ¿cierto? Entonces perdemos las estructuras que nos anclan y cada vez más estamos más fluidos y frente a eso el reto, por ejemplo, para los jóvenes es principalmente, o desde la perspectiva que yo lo trabajo, es también reconocer qué quiero hacer, porque creo que parte de este ejercicio es también el proyecto de vida, o para mí un concepto clave es el proyecto de vida, cómo esas personas estructuran lo que quieren hacer o para qué lo quieren hacer y cómo yo camino para cumplir eso, sin decir que, sin con esto decir que no hay dificultades, no hay retos, que hay condiciones en los mercados de trabajo, que hay condiciones sociales que retan a las personas a hacerlo, pero claramente hay también hay un ejercicio de doble vía, proyectos de vida y condiciones para que las personas puedan cumplir con sus proyectos, con sus trayectorias, y creo que va de la mano. No puedo decir como, ay, es la persona la única responsable porque logre su éxito o logre lo que quiere hacer, ni que solamente las condiciones sociales, económicas, políticas influyen para que una persona pueda hacer su proyecto de vida desde lo que desea hacer. Es una intersección entre los dos y este tema de lo que tú mencionabas sobre lo de reinventarse, a mí también me cuestiona un montón porque finalmente la pandemia a todos nos impactó de diferente forma. Yo no sé si estamos como estábamos antes, precisamente porque los retos que tuvimos que vivir todos en la pandemia fueron desde diferentes niveles y sobre todo en un país como Colombia, un país que está dentro de unas problemáticas complejas de violencia, de desigualdad económica. Entonces creo que nos tocó transformarnos y no sé si eso nos va a hacer mejores o peores, pero sí creo que lo que nos tocó fue mejorar en muchas formas. También se vieron muchos ejercicios de solidaridad, por ejemplo, y muchos jóvenes también lideraron estos ejercicios de solidaridad. Entonces creo que yo sigo pensando que ese proceso de transformación pues va a ser con o sin pandemia. Estamos en un aura positiva. Sí, totalmente. Yo todavía creo en la humanidad, a pesar de las guerras. Yo creo que ha sido la mejor conclusión para cerrar una temporada más de Lo que nos toca, para cerrar este espacio hoy hablando de la inserción laboral en los jóvenes, y finalizamos con unos saludos para quienes se han conectado a través de nuestra comunidad digital. Un saludo para Marta GR, para Jenny Martínez, Jessy Ortiz, María Aguirre, Miriam Landazuri, Germen Garzón, Sami Paz, John Harold Vázquez Campos, compañero suyo del doctorado, y precisamente nos dice: importante tema, muy relevante y excelente invitada. Sami Paz también nos escribe: aquí estamos, siempre escuchando los interesantes temas. Y finalmente Jenny Martínez nos escribe: buenos días, muchas gracias, excelente programa. Para todos quienes se conectaron a esta emisión de Lo que nos toca, les recuerdo que hoy es nuestra última emisión, nuestro último programa de esta temporada 2023. La invitación es a que sigan conectados con toda la programación de Univalle Estéreo el siguiente año y nos vemos por ahí. Esto fue Lo que nos toca, hablemos de psicología. Lo que nos toca, hablemos de psicología, un nuevo espacio en Univalle Estéreo, creado por la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. Invitados y expertos hablarán de todas aquellas experiencias y situaciones de la vida cotidiana que impactan en nuestras vidas. Hola, soy Fulvia Carvajal y los espero todos los jueves para que conozcan los temas que son de interés de toda la comunidad. Lo que nos toca, hablemos de psicología, todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en Univalle Estéreo 105.3 FM. Sigue con Escalera al Cielo.
Café Rock te presenta a Compañía Ilimitada en los 28 años de Univalle 105.3.